Muchas gracias. ¿Cómo está? Quiero pedirle a mi esposa que venga para que la salude. Hola, buenas noches. Es la verdad un gozo estar aquí de nuevo en Jesús Rey de Gloria, que nos sentimos en casa, nos sentimos muy bendecidos de poder estar en familia. Muchas gracias por recibirnos. Y también hay algo que quiero compartir en este momento que el Señor puso en mi corazón mientras estaba el tiempo de alabanza y adoración. La presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos de ustedes pueden sentir su presencia? Amén. Su presencia está aquí. Él nos ha estado hablando desde que este servicio empezó. Podemos sentir sus brazos alrededor, podemos sentir que Él se está moviendo. Y Él ponía en mi corazón cómo Dios ha depositado algo tan fuerte en esta casa, pastores. Yo podía ver como un tesoro, un cofre, un tesoro, pero de su gloria. Él ha hecho un depósito en esta casa y está aquí y está resguardada por la presencia de Dios. El saqueador no puede venir a tocarla, el saqueador no puede venir a tomar ni siquiera una sola pieza de lo que el Señor ha depositado, porque ha sido Él quien lo ha depositado y es su presencia quien cubre y quien rodea el depósito que Él ha puesto en esta casa. El enemigo no puede tomar nada de eso. Es el Señor quien está alrededor cubriendo y multiplicando su obra que ha hecho y ha depositado en esta casa. Es tan fuerte esa palabra depósito, es tan fuerte eso que el Señor ha puesto aquí y nada puede venir a tocarlo. De esa misma forma el Señor me mostraba algo muy fuerte en la vida de Pastor Cristian. Ya te vi. Podía ver cómo has estado trabajando y el Señor me mostraba cómo has estado trabajando y cómo has sido, podía verte en un camino recorriendo, trabajando y el Señor quiere recordarte algo. Tu trabajo no ha sido en vano. Has trabajado y nada ha sido en vano. La tierra ha sido que has estado trabajando, has escarbado en esa tierra como preparación y no ha sido en vano. No es que no es una tierra dura, rocosa, sino que es una tierra que dice el Señor, es una tierra fértil y no ha sido en vano. Y el Señor me mostraba tus manos metidas en esa tierra y podía ver diferentes árboles con sus raíces donde tenías que quitar algunas porque es necesario para el crecimiento sano de lo que se estaba plantando y cómo estabas alimentando, nutriendo esas raíces. Y el Señor me mostraba que son tus manos ahí, ha sido tu trabajo ahí y es Él quien trae el crecimiento de lo que ha sido plantado y es Él quien trae la provisión de lo que ha sido plantado y es Él quien trae la fortaleza para cada una de esas semillas para que crezcan de una forma no natural para nosotros, sobrenatural porque es en Él. Y es Él quien trae ese crecimiento y esa multiplicación. No te preocupes por el follaje, porque muchos se enfocan en esa parte, porque es lo visible, porque es lo natural, es lo que se ve. Enfócate en la raíz, enfócate ahí, porque es de esa forma en la que todo lo demás va a crecer sano y el follaje y el fruto lo trae el Señor, lo produce el Señor. Y también quería decirte, iglesia, el Señor me decía, es una nueva temporada. El Señor te ha traído hasta aquí. Has llegado hasta aquí porque el Señor te ha tenido hasta aquí, pero con una nueva temporada. Una temporada termina, pero una nueva temporada empieza. No sé cómo llegaste.
No sé si llegaste cansado, si llegaste a lo mejor con decepción, si te has sentido agotado, exhausto, no solamente físicamente, sino en tu espíritu, emocionalmente. Pero dice el Señor, esa temporada ha terminado. Empieza una nueva temporada, una temporada de celebración, una temporada de victoria, una temporada donde recogerás el fruto. No solamente aquí en casa lo verás, sino en tu propia casa, en tu familia, en tu trabajo. Tú verás la nueva temporada que inicia para tu vida, porque has sido fiel al Señor. Y dice el Señor, esa temporada ha llegado. Ese es el momento. Y es Él quien provoca estas cosas. Es Él quien hace todas estas cosas. Tú puedes decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para recoger ese fruto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tomar todas esas cosas? Permanece fiel con el Señor. Permanece fiel que Él es el dador. Permanece fiel que Él es el sustentador. Permanece fiel que es Él quien te sostiene y quien te ha traído hasta aquí. Y es Él quien te está diciendo, marca este día porque empieza una nueva temporada para ti. Amén. Mejor debería predicar ella, ¿verdad? No sabe el gusto que me da estar aquí. La familia pastoral para nosotros también son nuestra familia, o más, mucho más que eso. Los conocemos desde hace muchos años, pero los conocemos como amigos. ¿Sabe cómo se reconoce un amigo? En las peores temporadas de tu vida, las personas que están ahí, esas personas han sido ellos para nosotros. En los momentos más trágicos y difíciles de nuestra vida como familia, ellos siempre han estado ahí. Y esa es la familia que nosotros conocemos. Así como ves medio gruñón al pastor Javier, así como que la cara, así como que tiene poquitos amigos, pues no sé cuántos amigos tenga, pero yo tengo el privilegio y la bendición de tenerlo a él. Y cuando iban a ser Nico, Cristian y Astrid se fueron a vivir con nosotros como 6 meses. Cristian se fue embarazada, Cristian regresó embarazado. Nada, no se crea. Es que sí comíamos mucho. Un día teníamos tanta hambre y no sé si Astrid o era mi esposa que tenían ganas de tacos al vapor y encontramos las dos. Bueno, no dice quién, pero se echan la culpa entre las dos. Usted sabe que los pastores no mentimos, ¿verdad? Dígame, no mentimos. Bueno, esto que voy a decir no es mentira. Pero tenían ganas de tacos al vapor en San Antonio y encontramos un lugar de tacos al vapor y fueron las 2 señoras. ¿Sabe cuántos tacos compraron? 200 tacos. Y sí nos los comimos. Sí nos los comimos. Era, no sé qué, íbamos a ver un partido de algo. Era en el mundial pasado. Iba a jugar México. No, hombre, pues hay que comprar otros 200, va a jugar para el siguiente. Y ¿sabe qué es lo más impresionante? Ellos estuvieron allá y nosotros estábamos pastoreando una iglesia y la iglesia estábamos viendo en una transición. Esa iglesia que estábamos pastoreando, el pastor que estaba antes tuvo una situación personal de moral y se fue y dejó la iglesia. Y mi esposa y yo, sin saber inglés, empezamos a pastorear esa iglesia. Empezamos a aprender inglés y seguimos pastoreando esa iglesia. Después nos cambiamos a sábado y casi no iba nadie. Pero ellos dos estuvieron ahí sembrando su tiempo. Llegaban temprano, servían. Eran como 3 los que servían y siempre estaban ahí sirviendo. Cristian en la batería y todo. Pero ahora que mi esposa estaba hablando acerca de eso, de la palabra que le estaba dando a ellos, eso es justamente lo que ellos hicieron allá. Después Dios nos llevó de San Antonio, nos llevó hasta el norte este de los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Y ahorita esa iglesia en San Antonio tiene alrededor de 150 personas. ¿Por qué? Porque así funcionan las raíces, ¿verdad?
trabajar en un lugar es sembrar, 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 aunque a veces no vemos lo que estamos, ¿verdad? No sé si algún día lo vamos a ver, pero de eso se trata, ese es el reino. Y bueno, no sé qué más le iba a decir, pero yo creo que voy a predicar un poquito. ¿Le parece bien? Entonces denle un aplauso a la familia pastoral, me encantan ellos. Y bueno, ya conoce a Sonia. Sonia es una bendición también. Para la otra vez que venga hablo de ti, Sonia. ¿Sabes qué, Javier? Fíjate que el muchacho ¿cómo se llama? Ya me cayó bien. Yo creí que no me iba a caer bien, pero sí me cayó bien. Uno que estaba aquí tocando el bajo, no sé si lo conozcas, ya me cayó bien el Jesse. Ya me ganó, es más. Pero bueno, voy a predicar, ¿le parece bien? Y quiero felicitarle por estar aquí, porque no conozco una iglesia. Esta es la primera iglesia que conozco. Y yo no conozco una en Estados Unidos que se reúnan a las 8:30 de la noche. ¿Sabe qué están haciendo ahorita las personas a las 8:30 de la noche en Estados Unidos? Dormidos, porque mañana tienen que ir a trabajar. Pero ¿cuántos saben que todos los que estamos aquí mañana se van a levantar para ir a la escuela, para ir a trabajar? Y cuando les he platicado en Ciudad Guzmán, nos reunimos a las 8, no nos creen. ¿Cómo a las 8 de la noche? Pero a las 8 de la noche, sí, a las 8, y está la gente ahí lista para recibir la palabra de Dios. Es impresionante. Por eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora sí ya voy a predicar, porque si no nos vamos a ir ya llevo 33 minutos que me quedan. Pero bueno, ahí va. Quiero hablarle del libro de Efesios. El libro de Efesios es uno de mis libros favoritos, porque el libro de Efesios, sobre todo el capítulo 1, el capítulo 2, es una de las condensaciones más fuertes teológicamente hablando de la Biblia. El apóstol Pablo enseña teología de la manera más densa, así que en su apostolado, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él estaba en la cárcel cuando escribió este libro. Y él estaba tratando, según la problemática que había en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad completamente próspera, bendecida. Y él estaba tratando de llamarle la atención a la gente de la iglesia para que la gente no se distrajera. Porque la gente le empezó a ir tan bien y él empezó a darle fundamento a la iglesia. Decir, hey. Yo sé que Dios te está bendiciendo, yo sé que Dios te está haciendo cosas, pero recuerda que el único que merece la gloria, la honra, es el Señor. Y hay algo que él les recuerda aquí, que es acerca, y es algo que yo les quiero compartir un poquito, es acerca de la identidad. Porque nosotros hemos escuchado tanto esa palabra. La palabra identidad es una palabra que no viene en la Biblia. El concepto sí. Pero usted nunca va a encontrar en la Biblia esa palabra identidad. No existe. El concepto existe. Pero cuando usted busca en la Biblia la palabra identidad, es muy fácil de encontrarla. Cuando usted lee David, hijo de Isaí, esa es identidad en la Biblia. Esa es la manera en que usted se da cuenta. Entonces, hay algo que el apóstol Pablo empieza a reafirmar y cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hechos está partido en dos. El libro de los Hechos, casi la mitad o la primera parte del libro de los Hechos, usted ve a Pedro. Pedro fue llamado a predicarle a los judíos, ¿verdad? Entonces era Pedro un celoso, estaba ahí todo el tiempo. Pero después la otra mitad vemos al apóstol, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Muchísimas gracias. ¿Sí lo conseguiste? Qué bárbaro. Dele un aplauso a él. Él es, bueno, ya se me olvidó su nombre. Siempre quise hacer esto, mire. Bueno, a ver si ahorita lo uso. Muchas gracias. Entonces, el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Usted sabe quiénes eran los gentiles, ¿verdad? Los gentiles eran los no judíos. Si usted no es judío, usted es considerado gentil. Entonces los judíos eran muy celosos, demasiado celosos con lo que ellos creían. Pero hubo un sistema que los estuvo a ellos formando. Y es si me ayudan a poner la gráfica, no sé si la alcanzan a ver, está un poco chiquito ahí.
Van a poner una imagen. ¿Cuál es la que se ve más bonita? Esta. Vamos a levantar una ofrenda, Javier, para poner una tele mejorcita allá, por favor. No se crea. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a vender un platillo de Christian. Sí, ok. ¿Sí está viéndome o no? Ok. Bueno, ahí está. Bueno, lo que usted ve ahí es el segundo templo de Salomón. ¿Sí? Es un templo que más o menos duró como 500 años. Pero este templo fue construido, ¿verdad?, por Herodes, ¿verdad? La segunda vez que lo construyeron, derribaron el de Salomón y lo construyó Herodes. Es ese templo que los judíos decían: mira lo que hemos construido. Y Jesús dijo: yo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a volver a construir. Es este templo Entonces, lo que usted ve ahí, este muro que ve aquí, era un muro divisorio que se llama Sorej, ¿verdad? Este muro divisorio era los judíos, y los que estaban acá afuera eran los gentiles, ¿verdad? Estos pobrecitos de aquí eran los gentiles. Ellos no tenían acceso para allá adentro, porque lo que usted ve aquí en esta parte era el lugar santo, el lugar santísimo allá adentro, donde habitaba la presencia de Dios, donde una vez al año iba el sumo sacerdote y hacía todo eso, ¿verdad? Hasta ahorita vamos todos bien. Esto que usted ve aquí eran las mesas que Jesús volteó. Ahorita ya están puestas, las volteó, pues ya las acomodaron. Ahí están, mírelas. Entonces, cuando todos estos, algunos sabían que eran judíos, pero algunos estaban enfermos o estaban lisiados, esos no entraban. Alguno que estaba como renquito, algunos ciegos, cojos, sordos, esos tampoco entraban, porque eran impuros. ¿Se acuerda usted aquel cojo que pedía limosna a la puerta de la entrada de la hermosa? Que Pedro, ¿se acuerda? Pedro y Juan dijo: no tengo dinero, no tengo oro, ni tengo plata, lo único que quiero es romper. No se crea. Bueno, estaba aquí, mire, esta puerta. Esa es la puerta. Él estaba ahí pidiendo limosna. Era un judío, pero era un judío que estaba lisiado. Él no podía tener acceso aquí, a esta parte de aquí. En esta parte de aquí le llamaban el atrio de las mujeres. Aquí era donde presentaban a los niños. Aquí fue donde presentaron a Jesús cuando estaba chiquito. Ahí había 13, aquí en toda esta parte es donde depositaban las ofrendas. Había 13 así como canastos de bronce en una forma así como un embudo, que usted no se imagina. No sé si usted sepa algo de metales, pero usted no se imagina lo ruidoso que era depositar una moneda. ¿Se acuerda cuando la viuda, Jesús se paró en uno de estos lugares? La Biblia no dice exactamente dónde se paró, pero se paró en uno de estos lugares y empezó a ver a los ricos depositando las monedas. Entonces Jesús se sentó y vio en una de esas 13 cuando una viuda, ¿verdad?, dio todo lo que tenía. Eso sucedió aquí, en uno de estos lugares. Aquí era el patio de los hombres, donde solamente los hombres podían entrar y podían discutir la ley, los fariseos. Por eso Jesús aquí muchas veces habitaba y los hacía enojar cada rato. Y de aquí Jesús desaparecía porque lo querían matar. Entonces, en este lugar es donde aquella viuda, ¿verdad?, iba y depositaba la moneda y todo. En este lugar Jesús hizo muchos más milagros que los que hizo aquí. Hasta ahorita vamos todo bien. Mire esto. Todo lo que usted ve aquí en el año más o menos como 70 fue destruido, porque los judíos empezaron a querer sublevar ante los romanos, ¿verdad? Estaba un emperador llamado Tito, que era uno de los peores emperadores, ¿verdad? Lo que le estoy hablando es historia. A mí me encanta la historia, por cierto. Y él, queriéndose sublevar, lo que hicieron, destruyeron todo este templo. Todo este templo lo destruyeron. Y si ahorita usted va, lo único que hay acá en la parte de atrás es un muro. No sé cuántos han ido a Jerusalén, pero lo único que ve usted atrás es un muro que ahora lo que hacen le llaman el muro de los lamentos. Si usted ve y busca o hace Google, usted va a ir y usted va a ver un muro así completo, y ellos ponen oraciones
y siguen lamentándose de ese hecho, porque todo este templo era toda su seguridad, era lo que ellos habían hecho para Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con identidad? Muy sencillo. El apóstol Pablo enseña y les habla a estos que están aquí, porque ellos nunca se sintieron dignos de estar acá. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este sistema? Este sistema por más de 500 años formó la identidad de toda una nación. Por más de 500 años les dijo: ustedes, la mitad para acá, no son dignos, nunca van a ser suficientes. Hagan lo que ustedes hagan, ustedes no son parte del linaje que nosotros somos. Entonces el apóstol Pablo, él entiende un día la bendición que es pertenecer a Cristo, y él les habla y les escribe desde la cárcel y les dice a todos los gentiles y les empieza a enseñar la importancia de entender la identidad en Cristo. Y hasta la fecha el enemigo sigue levantando un sistema como este, pero aquí, en donde te dice que tú no puedes, tú no sabes, no eres suficiente. Y eso se llama identidad. Identidad es un término ahora más o menos como en los 50. La identidad fue demasiado famosa porque la psicología tomó ese concepto, pero realmente la identidad se usaba muchísimos años atrás. Era un término matemático que viene desde los griegos, ¿verdad? Todo el mundo occidental, los que estamos de este lado, hemos adoptado muchísimas cosas de los griegos. Una de ellas es matemáticas y todo eso. Ellos lo usaban para matemáticas, lo que es X igual a 200, todo eso era, ¿verdad? Eso es idéntico, de ahí venía. Pero los psicólogos, hubo un boom en los 50 de psicología, en donde era de la manera que ellos explicaban la identidad. Ahora voy a leer y probablemente vamos a entender un poquito más este versículo. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, libro de Efesios. Dice así: por tanto, estoy usando la versión Reina Valera 1960, pero usted puede leer la que usted quiera. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice, los gentiles, les está hablando a ellos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora déjeme decirle, esto que usted está leyendo es muy denso. Usted puede sacar 5 sermones de cada frase aquí. Por eso es considerado los teólogos el libro de Efesios uno de los más densos teológicamente hablando. Entonces yo les recomiendo algo, es lo que yo hago. Cuando yo leo la Biblia, yo nunca juego carreritas. A mí me gusta leer la Biblia despacio. No son carreras. Si usted lee un versículo, entiéndalo, dele vueltas, porque siempre hay algo que la Biblia nos enseña. Porque la Biblia dice que es palabra viva. Todo el tiempo está pasando algo en un versículo, todo el tiempo, ¿ok? Entonces mire lo que dice. En aquel tiempo, fíjese bien lo que dice. En aquel tiempo, dice el apóstol, estabais sin Cristo. Y luego dice, ¿qué dice? Alejados, lejos allá, del otro lado del Soreg. Le está hablando a los gentiles, a esos que estaban de este lado del muro. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y luego dice, ¿sin qué? Sin esperanza, porque eso es lo que ellos creían. Ellos estaban convencidos de que no había esperanza. Llegaban los niños, los niños que no eran judíos, con su papá, y le preguntaban, papá, ¿y qué hay del otro lado del muro? Pues allá está Dios. Y nosotros nunca vamos a... No, hijo. 3 veces al año subían de todas las naciones ahí a ver al Dios de Israel. Pero si tú no habías nacido en una familia judía, o tú te habías mezclado con alguien más que no era judío, no podías entrar allá.
era un linaje escogido. Entonces, siempre decía, entonces yo nunca, ese era un sistema que estaba moldeando las generaciones. Entonces, el papá le enseñaba al hijo que nunca iba a ser suficiente, hiciera lo que hiciera, para poder estar más cerca de Dios. Y los únicos que podían estar cerca de Dios eran aquellos que habían nacido de cierto linaje. Entonces, lo que le está tratando de enseñar el apóstol Pablo es decir, ustedes nacieron del linaje, de ese linaje en el Espíritu. Ese linaje les pertenece a ustedes. Todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús les pertenecen a ustedes. Todas ustedes están parte. Entonces, cuando el apóstol empieza a enseñar, está deshaciendo lo que por 5 generaciones todo el pueblo judío y la enseñanza judía les habían enseñado. Por 500 años aproximadamente, los padres les enseñaron a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, que nunca iban a poder estar tan cerca de Dios como otros. Eso es identidad. Ese sistema sigue operando todavía en este tiempo. Ahora, voy a seguir leyendo la Biblia. ¿Está todavía a gusto? Pues si no, de todos modos se tiene que aguantar, ¿ok? Nadie se puede ir de aquí. Dice así la Biblia. Voy a seguir leyendo. Dice así: ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Está todavía conmigo? Y luego hay algo que se llama gramática bíblica, ¿verdad? Donde dice, después donde dice el mundo, hay una palabra que aparece y es pero. Usted sabe que pero es una palabra en la Biblia. Cada vez que usted ve pero en la Biblia, va a cambiar todo. Todo cambia, siempre después de un pero, todo cambia. Es algo simple como esto. Yo muchas veces me he tratado de portar bien en mi casa. Hago todo el aseo de la casa. Cocino impresionantemente, ¿verdad? Y tu esposa puede venir y te puede decir, dice no, Cristian, gracias. Y tu esposa te puede venir y decir, que bien hiciste el aseo de la casa, que bien tendiste la cama, que bien cocinaste. Ahí ya cambió todo. Eso es exactamente lo que pasa en la Biblia. Es gramática bíblica. ¿Sí? Cuando usted ve, y el apóstol Pablo lo usa mucho él en el libro de Efesios, él describe una situación y luego dice pero, y cambia todo. Ahora mire lo que dice aquí. Pero, y cuando dice pero, ahí sí tiene que ponerse los cinturón. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Porque Él es ¿qué? Es nuestra paz. Que de ambos pueblos, dice que de ambos pueblos, los que estaban de este lado y los que estaban de este otro lado, ¿qué hizo? Hizo uno. ¿Y qué más dice? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe qué había ahí en la pared intermedia? Había letreros por todos lados y decía que si alguien se atrevía a brincar o a saltar ese muro, estaba en riesgo su vida. Eso es lo que decía ahí en el Soreg, ahí en ese muro. Y es impresionante cómo el apóstol Pablo empieza a moldear. Y hasta hoy esta palabra sigue moldeando los corazones. Porque ese sistema que usted ve ahí es un sistema que el enemigo siempre ha usado. Siempre ha usado para decirle a usted que usted nunca va a ser suficiente. Que usted nunca va a poder orar por un enfermo y ese enfermo va a sanar. Por eso muchas veces creemos que tenemos que venir con la pastora siempre. Y si usted, pero yo cómo traigo ese enfermo, si es el que vive al lado de mi casa. No, pero yo cómo. Eso es la identidad en Cristo. Y aquí está diciendo todo lo contrario. Ahora fíjese lo que dice más adelante, Efesios capítulo 3 versículo 6, muy rápido.
Muy rápido. Efesios capítulo 3, versículo 6. Yo solamente estoy leyendo la Biblia, ¿ok? Dice que los gentiles son ¿qué? Son coherederos y miembros del ¿qué? Del mismo cuerpo, copartícipes ¿de qué? De la promesa en Cristo Jesús por medio ¿de qué? Del Evangelio, por medio del Evangelio. Ahora déjame decirle una cosa. Una cosa. Hay algo más que, bueno, lo voy a explicar ahorita. Una de las cosas que el enemigo en este tiempo está atacando se llama identidad. ¿Por qué razón? Porque es ese sistema el que por años le ha funcionado al enemigo. Es más, ahorita en este tiempo todo está lleno diciéndote que tú puedes elegir tu identidad y que tú puedes decidir quién eres, cómo te sientes, y si tú te sientes así como tú dices que tú eres, tú estás bien. ¿Por qué razón? Porque eso es perfecto para el enemigo. Porque lo que el enemigo quiere hacer es sacarte del diseño original, del diseño por el cual tú estás aquí. Porque cuando el enemigo borra la identidad y borra, ¿sabe qué es la identidad en la Biblia? Aunque yo le decía que no existe esa palabra, pero existe el concepto, es quién es tu padre. Eso es identidad en la Biblia. Por eso, cuando Pedro tiene una conversación con Jesús, ¿verdad? Le dice, bien has dicho, Pedro, hijo de Juan, ¿verdad? Y cuando dice Juan, hijo de Zebedeo, siempre Jesús usaba esa connotación, porque era la identidad. Siempre, todo el tiempo. Entonces, yo escribí esto y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero quiero que usted lo escuche acerca del riesgo que hay cuando nosotros creamos nuestra propia identidad. Cuando nos olvidamos de la identidad que tenemos en Cristo y creamos nuestra propia identidad. ¿Está listo? Dígame. Y si alguien se está durmiendo, dele un codazo. Yo veo que aquí pusieron como una servilleta. Yo no predico tan así como tan con fuego como el pastor Javier. O Cristian, ¿quién es el que la usa más? Cristian, ¿verdad? Que suda. Yo que lo veo en los videos que suda. Y yo, ¿cómo le hace para predicar con ese fuego tan? Algún día lo voy a hacer yo. Pero bueno, voy a seguir. Mire, lo voy a leer. El riesgo de construir tu propia identidad. Ese es el sistema, el que le enseñó ahorita en la foto. Dice así: cuando creas tu propia identidad, también cargas con la presión de sostenerla. Es una presión de que tienes que sostener tu propia identidad. Uno más, dice: cuando creas tu identidad, tu propia identidad, te pasas la vida mendigando aprobación donde nunca serás afirmado. Siempre vas a buscar a alguien que diga, sí es cierto, tú eres eso. Siempre. Uno más. Dice, cuando creas tu propia identidad, tú la estás creando, tu propia identidad, terminas viviendo de las opiniones de los demás en lugar de vivir de la voz de Dios. Uno más. Cuando creas tu identidad, te ves obligado a pelear batallas. Mire esto, está buena. Te ves obligado a pelear batallas que no son tuyas y a huir de las batallas que sí son tuyas, que sí tienes que pelear. Eso pasa con la identidad. Esta es la última. Mire lo que dice: cuando tú creas tu propia identidad, confundes tus heridas, confundes tus errores con tu nombre y tu pasado con tu destino. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El enemigo siempre te va a recordar tu pasado y tus errores. Pero como no entendemos muchas veces nuestra identidad en Cristo, lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, todas las cosas fueron hechas nuevas. Nuestro pasado, nuestros errores no somos nosotros. Pero el enemigo siempre te está recordando tus errores,
tu pasado. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es uno de los riesgos más grandes de no entender nuestra identidad en Cristo. Porque el enemigo siempre, todo el tiempo te va a decir: no puedes orar, y no puedes orar, y no va a haber sanidad. ¿Por qué razón? Porque tú eres esto, tú hiciste esto, estos son tus errores, este es tu pasado, estos son tus heridas, esto es quien te lastimó. Siempre, siempre, siempre Él te está llamando por tus errores. Y lo más hermoso es de que Dios conoce nuestros errores, nuestras heridas, nuestro pasado, pero Él siempre nos llama por nuestro nombre. Mire, uno de los ejemplos más impresionantes que usted puede tener de identidad es Jesús en el desierto. Jesús en el desierto nos dio 3 conceptos de identidad que usted nunca los va a olvidar. 3 cosas que el enemigo lo tienta en medio del desierto. 40 días. Jesús entra lleno del Espíritu Santo. Antes de eso, Juan el Bautista, su primo, 6 meses más grande que él, lo bautiza. Y le dice, bueno, lo bautiza, y luego entra. Y cuando entra al desierto, el enemigo, después de 40 días y 40 noches, el enemigo lo tienta. 3 cosas acerca de la identidad. Jesús recordó algo que antes de entrar al desierto dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Le estaba dando su nombre, su identidad. Dijo: este es mi Hijo amado. Jesús entra al desierto. Satanás viene y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo no soy lo que hago. Ese es el primer concepto que Jesús nos enseña. No somos lo que hacemos. Segundo concepto, ¿verdad? Dijo: ándale, aviéntate para que todos vean. Y todavía le declara el Salmo 91 el enemigo. Segundo concepto: yo no soy lo que los demás piensan de mí. Tercer cosa, le dijo el enemigo: mira, si me adoras, todos estos reinos que están aquí, todos estos te los voy a dar. Y Jesús enseñó el tercer y más hermoso concepto: yo no soy lo que tengo. Yo no soy lo que tengo, yo soy lo que Él dice que yo soy. Esa es identidad. Esa es identidad. El concepto, hay un concepto aquí en el libro de Efesios que Él enseña. El apóstol Pablo les escribe. Hay 5 veces que el apóstol Pablo enseña la palabra adopción. Cuando usted lee esa traducción, aquí en el mundo occidental, nuestro concepto de adopción es muy diferente al concepto que viene aquí en la Biblia. En Roma había 2 conceptos de adopción. El primero era el que usted y yo conocemos. La gente adoptaba bebés, pero era un concepto, ¿verdad?, de caridad, de misericordia. Personas que no podían tener familias, o personas que querían encargarse de niños que no tenían padre. Pero cuando el apóstol Pablo enseña acerca de esa palabra que se llama adopción, nunca habla de caridad. El concepto de adopción era un concepto que lo usaban demasiado los romanos. Era literalmente un hombre poderoso, alguien del linaje, alguien que pertenecía a la realeza, que quería adoptar a un joven. Y yo puedo poner ahorita a mi hijo Eliel. ¿Cuántos años tienes, Eliel? 20 años. Y de repente era un hombre de la realeza que lo veía, y probablemente ese hombre veía que algunos eran esclavos. Y lo que hacía ese hombre de la realeza, decía: yo quiero adoptar a ese joven. Probablemente tiene muchos errores, no sé cómo ha sido su pasado, pero yo quiero adoptarle. Y ese concepto le llamaban adopción, y era simple y sencillamente para algo muy sencillo. Le llamaban: para prolongar mi nombre, se lo voy a poner a él, voy a prolongar mi autoridad, porque era la realeza. Voy a prolongar otro concepto impresionante en la Biblia, que era herencia y legado. 4 cosas.
Esa era una adopción y era un papel legal. Venía todo el consejo de Roma y usted haga Google y estudie un poquito acerca de eso. Y venía el muchacho ya grande de edad y lo adoptaba. Y después de que lo adoptaba, ese muchacho empezaba a vivir con esa persona que después le podía decir Abba Padre. Eso es lo que usted lee en el libro de Gálatas. Y cuando ese muchacho venía, lo empezaba a conocer al Padre. Y le empezaba a enseñar el Padre cómo manejar la herencia. Eso se llama legado. El gran problema de mucha gente, y esto lo enseñé hace varios meses en Estados Unidos, y se los dije así de claros, y todos así, muchos se quedaron así como con los ojos así abiertos. Le dije, el gran problema de ustedes es que viven para trabajar y viven para dejar una herencia, pero se olvidaron del legado. Y lo que hace el sistema bíblico de una adopción era que ese joven vivía pegado al padre y el padre le enseñaba todo qué hacer con la herencia. Ese es legado. Cuando tú no le enseñas a tus hijos qué hacer con lo que tú les vas a dejar, les estás heredando problemas. La bendición más grande para tus hijos, si tú estás trabajando muy duro y le vas a dejar algo a tus hijos, déjales un legado. El legado es qué van a hacer con la herencia. Ese es el principio que el apóstol Pablo les enseña. ¿Y por qué razón? Porque era algo que ellos podían entender. Y ese muchacho vivía literalmente con el padre todo el tiempo. Y decía, hijo, cuando hagas un negocio, siempre debes de hacer esto. Y vivía con él y después empezaba a conocer el corazón del padre. Y empezaba a conocer el corazón del padre. Y empezaba a conocer el corazón del padre. Después empezaba a conocer el carácter del padre. Y empezaba a tener una identidad como el padre. Y empezaba a comportarse como el padre. Empezaba a pensar como el padre. Empezaba a cambiar su mentalidad como la realeza. Y aquel muchacho que cuando él nació en medio de la esclavitud y fue adoptado por ese hombre, le cambió completamente su vida. Por eso el apóstol Pablo dice, fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Mire lo que dice la Biblia. Voy a leerlo rápido. Fuimos adoptados. Déjeme ver dónde lo tengo porque ya se me perdió. Es Efesios 1:3. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el ¿qué? Dice, bendito sea el Dios, y menciona, ¿quién? Identidad. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con el 90% de la bendición espiritual. ¿Y usted sabe qué significa toda? Toda. Esto es un golpe a la identidad. Está tratando de despertar la iglesia diciendo, ustedes les pertenece toda la herencia espiritual en Cristo Jesús. Toda. Por muchos años, es lo que le está diciendo el apóstol, el sistema religioso te formó y te dijo que no eras capaz. Y te dijo que cuando oraba, tú nunca ibas a poder orar por alguien y suceder un milagro. Nunca ibas a poder hacer, nunca, ¿por qué? Porque no eres suficiente, porque cometiste tantos errores en tu vida que nunca vas a poder hacer algo bueno para Dios. Eso es falta de identidad. Entonces el apóstol les escribe y dice que nos bendijo con ¿cuánta bendición espiritual? Con todas las bendiciones que usted se pueda imaginar en el espíritu, dice toda la bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Ahí empieza.
Dice, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? ¿Usted se acuerda cuando antes de la fundación del mundo? Yo tampoco. Entonces, ¿por qué usted cree que los errores que usted ha cometido lo van a descalificar? Si Él ya lo había escogido desde antes que usted cometiera esos errores. ¿Por qué? Porque el sistema nos moldea así y nos dice, nunca vas a ser digno, nunca vas a lograr lo que logró él, logró él, logró él, logró él. Él logró él porque es mucho más que tú. Él tiene lo que tiene porque Él es más que tú. Él hace lo que hace porque Él está más cerca. Porque. Ahora mire qué impresionante esto. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para hacer ¿qué? Esa es la palabra. Para ser adoptados. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de es esa adopción, él 5 veces menciona la palabra adopción. 5 veces en todos sus escritos. Y las 5 veces es ese tipo de adopción. Dice, para ser adoptados. Ahora déjeme decirle algo. Dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué pasó? Yo sé que todos aquí conocen la historia del rey Saúl, ¿verdad? Un rey impío que desvió su corazón. Cuando este rey falló, Dios le dio muchas chances, pero este rey se hizo corrupto. Y un día a través del profeta vino el profeta y habló con él y le dijo, Saúl, la neta la andas regando, pero mal. Y dice, a través del profeta le dice, yo he levantado a un hombre conforme a mi corazón. Inmediatamente nosotros relacionamos David, pero sabe que en ese tiempo cronológicamente David no había nacido. Y ahí es cuando nosotros entendemos, que naciste porque tienes un propósito, ¿verdad? Mire, cuando Alay estaba en la panza de mi esposa, yo me acuerdo que teníamos una casita que nomás cabíamos nosotros y el diablo no cabía, estaba bien chiquita, nomás nosotros cabíamos. Entonces había un cuartito y estábamos muy emocionados porque Adlai iba a nacer, ¿verdad? Y yo me acuerdo que empezamos a preparar todo, empezamos a pintar, después sabíamos que iba a ser una niña y empezamos a pintar y le pusimos globitos, mariposas y esto y lo otro y luces aquí y un globito y cargamos otro globo acá y la cuna, todo estaba preparado para cuando ella naciera. Todo, absolutamente todo yo estaba esforzándome. ¿Sabe ese concepto de dónde nace? Es exactamente el primer capítulo del libro de Génesis, la creación. Dios prepara en el día 1, el día 2, el día 3, 4, 5 y prepara toda la tierra, toda la creación para que en el día 6 viniera el hombre. Y muchos creemos que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para la creación, y no es así. La creación fue creada para nosotros. Ese es el concepto de identidad. Ese es el concepto de identidad. Y cuando no entendemos eso, le digo una cosa, vemos gigantes aquí así de grandes. Y vemos muchas veces enfermedades que Dios te está diciendo, vas a ir y vas a orar y vas a reprender en el nombre de Jesús. Porque tú tienes la identidad, toda la autoridad que está en mí. Yo pagué ese precio, vas a ir, vas a imponer manos sobre ese enfermo y ese enfermo va a ser liberado.
ese cautivo va a ser liberado, esa persona va a ser levantada. Justamente por eso. Dice ahí que me quedan 4 minutos. O ya me pasé 4 minutos, no sé. Tiene una flecha para arriba, ¿quiere decir que ya me calle, Javier, o qué? Dice, hace como no sé, como casi un mes atrás, llegó una persona a la iglesia en Virginia y yo estaba predicando. Y así como de esos así cara de pocos amigos, ¿verdad? Así era un güero así como de este vuelo, medía como 2'10", poquito más alto que yo. Yo mido 2 metros. Estaba como aquí así, ¿verdad? Y llega y se sienta como en la segunda fila. Yo estaba predicando y yo lo veía, yo sentía algo. Entonces estaba predicando. Yo me bajo y el Espíritu Santo me dice: cuando termine, otro pastor subió y dio los anuncios y terminamos el servicio. Y lo volteé a ver y Dios me dijo: ve con él y vas a orar por él. Entonces terminamos y ese hombre estaba así, miren. Pero así, yo dije: Dios, si me golpea, está grandote. Entonces yo dije: bueno, de todos modos, ¿no? Fui y me acerqué y así se me queda viendo, ¿no? Así como. Y yo le dije: yo soy el pastor que estaba predicando hace rato. Y ya dije: ¿puedo orar por usted? Y ya él voltea a ver a su esposa y su esposa como más apenada, ¿no? Ustedes saben que las mujeres son a veces como más. Sí, claro que sí. Entonces ya empecé a orar por él y Dios me da una palabra y Dios me revela así su vida. Y Dios me enseña que ese hombre estaba lleno de amargura, estaba lleno de resentimiento. Y yo empecé a orar por él. Y de estar así tan fuerte empezó a temblar este hombre. Y Dios me empieza a dar una palabra para él. Y empiezo a orar. Y el Señor te dice que hoy Él te toma, eres su hijo. Y Él te va a dar una nueva identidad. Y tienes que soltar. Y ese resentimiento. Y cuando yo digo ese resentimiento y ese odio, Él empieza a temblar así. Y yo ya no, ya estaba grandote. Y estaba aquí así abrazado y brincaba y su esposa estaba como asustada y yo seguí orando y pues me dejó aquí todo como bañado y no paraba de llorar como 10 minutos. Y después, cuando ya se tranquilizó, la esposa lo volteó a ver y dice: platícale al pastor. Y él decía como que no, ¿verdad? Pero usted sabe que los hombres somos obedientes y él también. Y él dijo: ok. Y me dice: cuando yo era joven, me dice el hermano bueno, ahorita ya es hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, ya va a la iglesia. Dice: cuando yo era muy joven, dice, yo vivía en New Jersey. Y un día iba yo caminando en la calle con mi mejor amigo. Dice: ese amigo era lo más increíble, era un hermano para mí. Yo siempre jugaba con él, desde jóvenes nos conocimos, siempre salíamos para todos lados, nos divertíamos, era un tipazo. Dice: cuando yo voy caminando por la calle, me sale una pandilla de puros mexicanos. Dice, nos empiezan a decir cosas, dice, nos empiezan a golpear, dice, y matan a mi amigo. Dice, y lo matan delante de mí. Dice: desde ese día yo juré odiar a los mexicanos. Dice: yo tenía desde ese día que no iba a una iglesia. Dice: una de las pastoras aquí de ustedes invitó a mi esposa y le rogó que viniéramos. Dice: justamente el día que yo vine, un mexicano estaba predicando. Y dice: pero después usted vino, porque yo decía: ¿qué quiere Dios? ¿A qué está jugando Dios conmigo? O sea, dije: ¿es en serio?
Y es muy evidente porque yo tengo demasiado acento cuando hablo en inglés. Y dices, ¿en serio? Dice, pero cuando tú viniste y describiste mi vida, dice, no tengo otra manera, dice, no tengo otra razón para saber que es Dios. Dice, ahora yo entiendo que mi identidad es diferente. Y sabe que desde ese día, después a la siguiente semana, él vino conmigo y me dijo, hay algo que está sucediendo conmigo, pastor. Me metí a la página de la iglesia y he visto todas tus predicaciones. Dice, y cada una de tus predicaciones Dios me ha ido sanando. Dice, cada una de tus predicaciones, ya las vi todas, ya te busqué por todos lados. Dice, y todas las predicaciones de la iglesia, Dios ha ido sanando mi corazón y dándome una nueva identidad. Y ahora entiendo que soy un hijo, que soy adoptado, que ahora tengo una identidad en Cristo. Eso, le digo una cosa, es el Espíritu Santo, es el único que puede hacer eso. Y en esta noche, antes de irnos de este lugar tan hermoso, yo creo que el Espíritu Santo quiere restaurar eso en ti. Si hay algo que nos duele a los hijos, lo más difícil para los hijos es sentirnos que no somos suficientes para los padres. Mi padre no es creyente y casi tengo 50 años. El siguiente domingo, este domingo que entra, cumplo, ¿cuántos cumplo? 49, ¿verdad? 49 años. Y todavía anhelo, fíjese bien, todavía, así de viejo como me ve, todavía anhelo que mi papá un día me diga, me siento orgulloso de ti. ¿Se da cuenta qué impresionante es la identidad? La aprobación del Padre. Y yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí no son muy diferentes a lo que yo estoy diciendo. Porque muchas de las cosas que hacemos, lo único que necesitamos es escuchar a papá, qué bien lo hiciste. Me siento tan orgulloso de ti. Cuando nosotros dejamos la iglesia de aquí de mis suegros, hace casi 7 años, 8 años, mi papá me dijo algo. Cuando fui a despedirme de él, me dijo, vas a arruinar la vida de tus hijos. Porque vas a ir a un lugar que ni siquiera tienes papeles, ni siquiera puedes trabajar legalmente. Vas a echar a perder la vida de ellos. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que pagar la universidad en un lugar tan caro como es en Estados Unidos? Me dijo, estás loco. Y yo dije, yo creo que sí, porque nos vamos a ir de todos modos. Y me acuerdo que cuando íbamos manejando a la ciudad de San Antonio, íbamos llorando así, porque dejamos todo. Dios nos dijo, dejan todo. Lo que habíamos construido en 17 años, todos los muebles, Dios nos dijo, regalen todo. Y regalamos absolutamente todo. Lo único que me llevé fueron mis 2 carros, mis 2 hijos y una sola esposa, nomás una. Y esto que le platico a la fecha es algo que todos los que estamos aquí tenemos esa necesidad. Si mi papá me dice que está bien, está bien. Y te digo una cosa, tienes un Padre en el cielo. Y yo quisiera que en esta noche pudiéramos orar por ti. Y si hay algo allí en tu identidad, que sabes que has dejado de hacer cosas, que has dejado de tomar la autoridad que Dios te ha dado para ir y orar, echar fuera demonios, traer libertad a los cautivos. Eso es algo que no se los dio a algunos. Es un mandamiento, es algo que todos nosotros conocemos como la gran comisión. No es exclusivo de algunos, pero ¿sabes qué se necesita? La identidad en Él. Y yo quiero invitarle a que se ponga de pie, pero que no solamente se ponga de pie. Antes de que usted se vaya,
y que no espere a que yo haga un llamado. Véngase. Todos los que se sienten como yo me siento, venga aquí. Y dejemos que el Espíritu Santo en esta noche, el Espíritu Santo en esta noche le hable a su corazón. Y desde ya que usted está aquí, usted va a sentir el toque de alguno de los pastores, la mano de las personas, de alguien que va a orar por usted. Y no sé si se valga dejar tarea, pero le quiero dejar una tarea. Y quiero en verdad que sí haga esta tarea. Usted va a leer el libro de Efesios, el capítulo 1 y el capítulo 2. Está bien fácil, ¿sí? Pero lo va a leer despacio. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Efesios, usted va a encontrar 21 cosas que usted ya es. Y eso es identidad. 21 cosas. Y las va a marcar, las va a escribir. No necesita mandármelas a mí. Pero usted se va a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo ya hizo en usted. Ya dejó en usted. Yo nomás, es más, le voy a nombrar algunas. Y le voy a ayudar tantito con la tarea. Usted va a encontrar: soy elegido, soy amado, soy un hijo de Dios o una hija de Dios, soy redimido, soy un heredero, soy sellado con el Espíritu Santo, fui vivificado, estoy sentado con Cristo, soy salvo por gracia, soy hechura de Dios. Y ya no le voy a decir más porque es su tarea de usted. Pero quiero invitarle a que en esta noche deje que el Espíritu Santo le recuerde quién es usted. Y si usted se siente cómodo cerrando sus ojos, cierre sus ojos. Esté en la casa del Padre. Esté en la casa donde Jesús es el Rey de gloria. Y donde el Espíritu Santo le va a hablar, donde el Espíritu Santo le va a tocar, donde el Espíritu Santo va a encomendar, donde el Espíritu Santo va a traer liberación a su vida, a su corazón. Y mientras cantamos este canto, Dios te está diciendo que antes de que te formase en el vientre de tu madre, Él te conoció, y antes de que nacieses, Él te santificó. Quiero pedirles a los pastores si me pueden ayudar a empezar a orar, o a las personas que regularmente oran, que empecemos a orar por ellos, que empecemos a profetizar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abre tu corazón.